Quienes tienen un buen tiempo aquí en Querétaro, ya sea por nacimiento, porque desde hace mucho tiempo vinieron, allá cuando Jesús decía a sus discípulos, más o menos, en la radio había un programa que se llamaba La Hora del Rey Violeta y luego fue El Tiempo del Rey Violeta. Y bueno, pues los pocos que en ese tiempo escuchábamos algo diferente por la radio, y hoy está uno de los culpables de ese programa que nos puede platicar no solamente de eso, sino cómo desde chiquito llegó a todo lo que ha hecho en su gran abanico de actividades. Manuel, bienvenido. Hola, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. ¿Qué era el programa este del Rey Violeta? ¿Y por qué era tan...? O sea, al principio se quedó como que llamó mucho la atención a los que vivíamos en ese tiempo aquí en Querétaro. ¿Qué era ese programa? Bueno, este era un programa de rock progresivo. ¿Qué es eso? Es un género del rock que incluye orquestaciones, ruidos incidentales, una serie de composiciones que el rock clásico ya no tenía. Ya no tiene. O sea, mucha creatividad, ¿te acuerdas? Totalmente, y que muchos de los intérpretes, de los músicos y los compositores son provenientes de escuelas, de academias de música e intelectuales. Ok. ¿Qué tiempo duró ese programa al aire? Era de los más antiguos. Bueno, fue de los primeros. Duró 8 años al aire de lunes a viernes y luego ya después en la segunda mitad, en los sábados también transmitíamos una emisión que nosotros consideramos la mejor de esa semana y se transmitía porque había gente que trabajaba en la tarde, quería escuchar el programa y no tenía la oportunidad, entonces teníamos... Le hacían un resumen, por decirlo, de lo mejor. Hacíamos ese resumen o retransmitíamos uno de los programas. Ahora, aquí es muy fácil ya decir cómo estabas en ese lugar, pero ¿cómo llegaste ahí si desde pequeño estabas en ciertas circunstancias de un Querétaro que apenas estaba surgiendo y que las afueras a veces era difícil que las entradas se pudieran dar y sin embargo pues llegaste a niveles muy altos incluso de estudios, etcétera? ¿Cómo fue empezar a vivir en Casablanca y cómo era ese tiempo según tu memoria se acuerda? Vivir en Casablanca, en la colonia Casablanca. Que no es lo mismo que Lomas de Casablanca. No. Es el origen, ya después se dio espacio para Lomas. Ajá. Pues era vivir en una etapa muy rural, muy agreste. Ambiente bucólico, como pusiste, que decían mucho Lelutier, ¿no? Sí, claro. Era muy bucólico porque pues ahí se experimentaba bien pues escuchar los gallos, pasaban los arrieros, el ganado pasaba por ahí también. Y era un área de ejidatarios totalmente, ¿no? Un mundo rural que ahora pues es digno solamente de verlo en National Geographic o en algún museo. ¿Cómo era tu vida de que como que yo siento que la vivías con el sol? Si había sol lo podías vivir, si se iba al sol ya no lo podías vivir. ¿Cómo era esa vida? Bueno, en ese tiempo, te estoy hablando cuando yo tenía unos 5 o 6 años y ya posteriormente unos 6, 7 que tenía más conciencia de ello, pues sí, nuestra vida se regía con el día, es decir, amanecía y pues a levantarse, y cuando llegaba el crepúsculo, cuando había que meterse el sol, pues también nos metíamos nosotros a la casa. Porque no había electricidad, no teníamos electricidad, no teníamos agua potable en ese tiempo, pues era el cerro totalmente. Y también me has comentado de que eran juegos de temporada. ¿Qué es eso de que jugaban ustedes según la temporada que hubiera? ¿Por qué? Bueno, porque digamos que en tiempos de lluvia, pues había muchos charcos y se creaban los champujones, ¿no? que son los renacuajos. Sí, ¿verdad? Entonces nosotros jugábamos a ver quién atrapaba más renacuajos. En ese tiempo, fíjate, estaba pensando, no había bolsas de plástico. Entonces,
íbamos y conseguíamos envases de refrescos La Victoria, que era el refresco regional, y teníamos ahí, entonces íbamos a los charcos y a ver quién juntaba más renacuajos. Esas eran las competencias. ¿Y qué hacían con ellos? Ya tienes ahí quién sabe cuántos. ¿Qué haces con ellos? Pues los devolvíamos al charco, ¿no? Eso Claro. era ahí. Entonces, bueno, ya pasaba esa época donde la lluvia se iba, y los renacuajos pasaban a ser ranas. Entonces venía el de los mayates. Entonces, estos escarabajos voladores, que uno les amarraba un hilito. ¿Tiempo de calor ya? Sí, y el solazo. Entonces, pues a ver quién volaba el mayate y no se tenía que atorar en los árboles, no se tenía que cansar ni caer. Y pues también era el asunto era convivir. Pero más como que la era una competencia. época bonita porque yo creo que no se sentían pobres, según yo me percato, porque vivían como felices, ¿no? Como contentos, como en grupo, como... Pues no sé si fuiste parte de una pandilla o no, pero hubo muchas pandillas en ese tiempo, ¿no? Sí, bueno, sí, la de Casablanca, una parte, ¿no? Digamos, primero éramos las mascotas y luego ya después éramos parte de Que le llamaban bandas. de las bandas. Sí, no éramos pandilleros. Ser pandillero era como muy pernicioso, como muy de malos, ¿no? Sí, y ¿no? las bandas era pertenecer De a amigos, alguien, pertenecer a un a grupo. una fraternidad. Sí. Oye, y en esos tiempos, que muchas veces uno no piensa de veras que va a ser grande, piensa que todo el tiempo va a ser chiquito, pero ya tenías alguna inclinación por algo diferente, querías aspirar a algo, no sé, ser bombero, astronauta o algo. No, fíjate, no me llamaban la atención esos oficios tan clásicos, porque yo me dedicaba a la lectura. Llegaron ahí a la casa un par de libros de literatura rusa, y bueno, pues los paisajes eran las estepas, así muy, bueno, ahora lo puedo decir, es muy de Dostoyevsky, esos paisajes, estas tramas. Y me dedicaba a ello. Y como estás muy chico para leer eso, ¿no? pues me tocaba esa parte, ¿no? ¿Y te me gustaba, divertía? me gustaba. Bueno, me gustaba leerlo, ¿no? Y pues me imaginaba toda esa parte. Y no había nada que hacer porque pues había que leerlo a la luz de la vela, porque te decía, se acababa el sol, la luz del sol, y pues había que ya refugiarse, había que irse. Y te tocó la época, me imagino, de hervir la leche, pelearse por la nata con los hermanos. Bueno, sí, bueno, más bien sí, hervir la leche y comer bolillo o conchas con nata, ¿no? La peleada no, porque yo era, digamos, uno de los más grandes. Ah, entonces tú dominabas ahí la escena. No había que pelearse. Sí. Oye, y cuando ya entras porque me comentabas que estabas en la secundaria 1, que debe haber estado todavía pues en sus principios, ¿no? La que está junto a la universidad. Sí, en Avenida Hidalgo, ahí Sí, en la que Niños Héroes. luego fue muy cotizada esa, ¿no? Creo Sí, que era la sí. más cotizada. Sí, totalmente. ¿Y ahí cómo fue tu vida? Bueno, me la pasé muy bien. Yo creo que yo disfruté todas las etapas de mi trayectoria escolar, las disfruté en sus momentos. Y la secundaria yo creo que también fue una etapa muy de una explosión juvenil muy rica, porque además el rock en las tardeadas pues se escuchaba y era muy movido, ¿no? De estar escuchando estos grupos que pues se convirtieron en clásicos, ¿no? Que hasta el momento todavía lo seguimos escuchando. Escuchando. Esto no me lo contestes si no quieres, porque si tienes consecuencias no quiero ser el culpable. ¿Eras muy noviero? Bueno, digamos que algo tenía el aire, digamos, muy... Estaba enrarecido, ¿no? Sí, esa parte. Y pues sí, tenemos esa parte afectiva, sentimental. Pero te lo pregunto porque luego me has comentado de que llegó un tiempo en que tú solo te ibas de viaje por toda la República. Como que ahí no se veía que fueras a sentar cabeza, pero tenías a cambio pues la maravilla del asombro, de a donde llegaras, asombrarte con lo que existiera, y además viajabas sin ser una persona millonaria, ¿no? Con muy poco dinero. Sí, bueno, antes podía viajar con mucha seguridad,
Sí. mucha certeza de que ibas a regresar y a disfrutar los paisajes que Pero no podías. escogías el lugar, sino de pronto llegabas y decías, ¿a dónde me voy hoy? Y ahora tomo este Sí, camino, a ver qué sorpresa. Era ¿no? muy azaroso, era muy azaroso. Y incluso ahora recuerdo con mis compañeros de prepa que también hacían eso. O sea, una ocasión recuerdo a mis compañeros de la prepa sur que se fueron a Mazatlán, de raite, y a ella se les acabó el dinero, entonces empezaron a vender paletas, fueron y se contrataron como vendedores de paletas. Eso pues alcanzaba para disfrutar, ¿no? Para poder viajar. Y lo mismo hacía yo. Con poco dinero podía irme a pasear a Chiapas, a Tamaulipas, a Durango, a muchas partes sin que tuviera muchas consecuencias, como ahora. Y la gente era pues muy generosa, yo creo que lo sigue siendo. Sí. Pero antes se notaba más, era muy generosa, te pasaban y te invitaban un taco, un vaso de agua, con tal de que pudieras platicar con ellos, les platicaras de dónde eras y poder platicar. Yo creo que esa parte me gustaba mucho, de poder escuchar esas historias y hacer ese tipo de comparaciones, ¿no? Y bueno, sin saberlo, ya estabas creando una carrera para ti, que ya después lo tomarías en antropología, pero antes de antropología, como que había estudiaste psicología, ¿no? Sí, tengo la licenciatura en psicología clínica aquí en la Universidad de Querétaro. Y ya después me inscribí en la maestría de antropología e historia con mis profesores Pepe Nacho, José Ignacio Urquiola Permisán, Jacinta Palermo, la doctora Viqueira. Y bueno, y todavía conservo a mis compañeros y amigos Marta Otilia Alber Estrada, Gaspar Cabello, Juan José Gutiérrez, que son con los que hice la maestría. Qué barbaridad. Sí, ¿por qué te metes a psicología? Bueno, yo estaba en la Prepa Sur, yo fui de la primera generación de la Prepa Sur, cuando la prepa estaba en la orilla de la ciudad, allá a un lado de la Burócrata. Perdidona. Y entonces había en la universidad una organización estudiantil que se llamaba CEDUC, que era el Consejo Estudiantil Democrático del Estado de Querétaro. Wow. Y estaba conformado por estudiantes de ingeniería, de psicología y de bellas artes. Entonces, la mayoría de las reuniones y las asambleas eran en psicología, entonces ahí empecé a conocer a muchos psicólogos, a muchos compañeros, y pues naturalmente ya me quedé ahí. ¿Y sales y te dedicas a ejercer la psicología? Sí, terminé la licenciatura y trabajé un tiempo en un CAPEP, que es un Centro de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar, que pues... ¿Y por qué preescolar si a ti no te gustaban los niños? ¿Por qué estabas ahí? Pues karma, seguramente, yo creo, ¿no? Sí, recuerdo mucho a las profesoras y a la directora Tita, que era la directora en ese tiempo, y yo nada más iba a hacer mi servicio social y ahí me quedé un buen tiempo, me quedé varios años. ¿Y qué te enseñó esta experiencia que no estaba en tu cabeza tomarla, pero qué aprendiste ahí? Bueno, yo creo que ahí aprendí que la psicología es una disciplina muy importante, pero que también necesita estar acompañada por otro tipo de disciplinas y de ciencias que pueden ayudar a orientar a un sector de la población que tiene muchas necesidades de atención. ¿Y de ahí surge lo de ciencias sociales? Sí, y ya después me inscribí con ese interés de tratar de explicar estos fenómenos sociales y culturales. Me inscribo en antropología e historia, pero el destino es caprichoso. Y ahí en la maestría hice mi tesis sobre la presa Zimapán, el reacomodo de poblaciones, ese yo lo estudié. Y ahí conocí a gente del Banco Mundial y a gente de otras universidades que también venían a estudiar este fenómeno, que pues es muy común en África, en Europa, con la construcción de muchas presas. Y luego me enviaron de ahí de la maestría, tuve la oportunidad de que me enviaran a la Universidad de California, Campus Santa Bárbara,
a especializarme para ¿Hablabas inglés? el reacomodo. No, pero No, ahí me empecé a ver con la necesidad de hablarlo y de leerlo. Y ahí estuve con algunos profesores, con Brockenshaw, entre otros, que eran los especialistas en reacomodo de poblaciones. Wow. Entonces, ahí me quedé un buen tiempo y regresando, pues ya después me fui al doctorado en la Universidad Iberoamericana, Campus Santa Fe, para pues seguir con el doctorado, con el posgrado. Y ya dejé la psicología. Fíjate, la psicología, y bueno, estás en toda una gama así muy fuerte. Sin embargo, yo te conozco a través de Radio Universidad y me acuerdo que en equipo nos fuimos a hacer el examen de locución. Sí. No me acuerdo, a ver si tú te acuerdas de ese dato. No sé si fue mi tocayo Rabel o yo mismo o alguien de ustedes, que alguien estaba leyendo y dijo, Díaz Mercado, creo que se apellidaba que era sí. ahí el muy ogro, exigente. ¿no? Ajá, sí. Y dijo, usted lee con faltas de ortografía. Y no me acuerdo quién de nosotros dijo eso. Oiga, ¿no será faltas de ortofonía? Y dijimos, ahora sí nos van a agarrar a todos los de Radio Universidad de Querétaro, o van a decir que nos van a hacer la vida difícil. Y fue al revés. Él reconoció que hubiera gente capaz de decirle eso. No sé si te acuerdas de ese detalle. Yo creo que habría que destacar que en Radio Universidad Autónoma de Querétaro tuvo un grupo de locutores, de productores y de gente que se quiso formar en la radio muy peculiar, porque pues nosotros fuimos a la CEP a hacer ese programa sin que nos exigieran, ¿no? Sin que nos exigieran tener el certificado de radio para poder participar en la radio. Sin embargo, nosotros lo hicimos y éramos los más académicos en ese tiempo. Entonces, pues teníamos una amplia cultura, perdón por la falta de modestia, pero pues nos distinguimos por dos cosas. Y si me permites contar esa anécdota, que yo creo que entre nosotros es cliché. ¿Te acuerdas que éramos ese grupo donde teníamos a ¿cómo se llama? Una persona que tenía el nombre más largo. Ah, sí, ¿no? Que es el tuyo. Eduardo Miguel del Sagrado Corazón de Jesús Silva Ortiz. Y teníamos además el contra, que es Ed Martínez. O sea, el nombre más corto y el nombre más sí, largo. Me acuerdo mucho. Y ese fue un detalle que les gustó, que les llamó la atención a ellos. Y habría que destacar que tanto Díaz de Mercado como Emilio Bergenji fueron nuestros sinodales. Sí, ¿no? Tanto tuyo y el mío como de Liz González. Pues fuimos un grupo grande que también, entre comillas, ahí no era trampa, pero sí había que agradecer que éramos un equipo. Claro. Y eso no lo tenían la mayoría de la gente que estaba ahí. Me acuerdo que hablaban de varios, gente que salía por televisión como Raúl Velasco y nos decían, no han podido pasar el examen. Sí. Y yo me acuerdo que nos repartimos, ya no me acuerdo qué me tocó a mí, pero nos repartimos porque nos preguntaban desde cosas de historia hasta quién era el primer ministro de quién sabe qué isla, ¿no? Sí. Había que ser culto para estar atrás de un micrófono de radio. Y todos estudiamos una parte y luego nos dimos las clases entre todos. Sí, nos poníamos a estudiar como si fuera qué bonito, escuela, ¿no? Es hacer las cosas en equipo con el mismo objetivo, ¿no? Sí, y yo creo que esa parte de la radio es algo que nos formó en nuestra vida, en la historia de nuestra vida. Sí, en ese tiempo no daban cursos de nada de eso. Absolutamente. ¿No? Nosotros en el Rey Violeta empezamos a traer el formato de guión que yo lo copié cuando estuve en la Universidad Veracruzana. Me fui un tiempo, por mi propia voluntad, a la Universidad Veracruzana y ahí veía yo los guiones y los traje aquí. Entonces veíamos como escritos a máquina. ¿Y dentro de los medios dónde más has trabajado? Estuve un tiempo en radio y luego ya después me dediqué a escribir en un medio electrónico, Diálogos en el Infierno, con Alejandro Guillén. Y ahora estamos incursionando en un podcast que se hace en España, es Radio Leonesa Española. ¿Alguna vez pensaste que podías estar haciendo casi al mismo tiempo algo con una
persona que está viviendo, no sé, 8 horas o 7 horas de diferencia contigo? Fíjate que no, pero sí un poco lo intuía. En el periodo de Radio Universidad también tuve la oportunidad de estar en los estudios de Radio Canadá Internacional. ¿Te acuerdas que enviaban las transcripciones de jazz y de los pianistas, los jazzistas? Y entonces estuve allá en esos estudios como turista, como de visita. Wow. Y ellos tienen un museo que es genial. A mí se me ha hecho muy, muy genial ese museo, porque está desde antes de la Segunda Guerra Mundial, los estudios, y luego así por temporadas y décadas. Wow. Y de repente vas transitando, incluso hasta en una sala de una casa está la consola, el radio, y lo vas viendo, y de repente ves a los locutores hablando en el momento. Entonces, el estudio de la Radio Canadá Internacional es parte ya del museo activo. Sí. Entonces, estaba platicando con algunos de los integrantes cómo empezó esta cuestión de la radio de la onda corta, la onda larga, de amplitud modulada y de la frecuencia modulada, y cómo esta cuestión con el éter, digamos, te puede estar llamando, y lo que iba a hacer la radio en el futuro. ¿Me recuerdas? Yo creo que también te tocó a ti, cuando nos tocaba hacer el último turno, hacíamos suplencias en Radio Universidad, y tenías que bajar hasta quién sabe qué lugar del terreno a apagar el transmisor. ¿Te tocó a ti eso? Claro, sí. Sí, tanto apagar como prender. O sea, tenías que prender y esperar a que se calentaran los bulbos. Sí, todo. O que también estábamos trabajando y en ese momento las cintas del carrete se tronaba, estaba sonando el teléfono, estaba llegando alguien y tenías tú que decir algo al aire. Claro. También yo creo que te tocó esas maravillas, ¿no? Claro, y ahora con este podcast que estamos haciendo, lo hacemos una periodista, Estela Porras, que es de Colombia y está en California, en Monterrey, y Juan José Gutiérrez, que está en León, en España. En España, sí. Y yo aquí en Querétaro. Entonces, pues por vía Zoom nos conectamos y ellos, Cipriano y Silvia, que son quienes manejan ese pequeño estudio de Radio Leonesa, pues son los que se encargan de la producción. Entonces, sin salirte de tu casa, haces esas cosas que ahora yo recuerdo esa anécdota de Radio Canadá Internacional. Entonces, bueno, qué rápido el futuro nos alcanzó. ¿Ya estás jubilado? Ya me jubilé de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro. ¿Cómo te cambió la vida esto? ¿Para bien, para mal o cómo? Yo creo que para bien. Seguimos un grupo de amigos jubilados que nos autonombramos la Cofradía de Dionisio. ¿Dionisio, el dios griego? Sí. ¿Y por qué? Bueno, pues, tenía que ver con el vino, que a lo mejor ahí sí lo entiendo. Pero tenía que ver con la arquitectura, creo, con algo, no, 2 o 3 cosas más por ahí tenía que ver Dionisio, ¿no? Bueno, seguramente lo usamos de pretexto, pero más por el disfrute del vino, ¿no? Y del vino, no También con la música tenía algo que ver, ¿no? Creo. Sí, también. Bueno, pues esos personajes ¿Y a sí quién que la gozaban. se le ocurrió poner este nombre? Pues a uno de nuestros compañeros, a Hugo Cruz, quizá, o no, pensándolo bien, no sé quién, pero lo disfrutamos mucho. Y nos seguimos enriqueciendo, porque seguimos leyendo, seguimos discutiendo los temas de interés, somos autocríticos, criticamos. ¿Te faltó hacer algo en tu vida ya ahorita a estos niveles? ¿Algo que hubieras querido? Yo creo que estoy satisfecho con lo que he hecho. Estoy orgulloso de poder aportar a través de la docencia con la formación de muchas generaciones en ciencias políticas y sociales. Perfecto. Y haber atendido niños con problemas de aprendizaje. Poder a través del Rey Violeta compartir la música y los gustos que tenemos. Te agradezco mil que nos hayas acompañado y también fíjense qué interesante cómo la vida nos presta tanta atención que nos permite ir de un lado a otro, hacer muchas cosas y decir, estoy satisfecho conmigo mismo. Aprendizaje de vida. Mi aprendizaje de vida ha sido dar siempre lo mejor de mí.